Estos días son días de teatro en Gijón, pero no solo de teatro vive Escena Gijón y por eso hemos querido venir a conocer este programa cuyo objetivo es despertar nuestro amor por las artes escénicas, por todas las artes escénicas. Bueno, Jimena, bienvenida a Canal Prestosu. Me gustaría que nos empezases contando qué es Escena Gijón. Mira, Escena Gijón es un programa de artes escénicas que pretende acercar las artes escénicas desde múltiples perspectivas, no solamente lo que es el hecho escénico final del espectáculo, sino incorporar otro tipo de acciones, encuentros con los artistas, talleres, seminarios, mediación y llevarlo a diferentes puntos de la ciudad. Es decir, que no solamente tenga lugar en un punto concreto de la ciudad, sino intentar extender y esparcir la cultura y las artes escénicas allá donde podamos llegar. Entonces estamos apostando por supuesto, utilizar los centros municipales integrados que tienen sus salones de actos equipados y preparados para el trabajo escénico, como pueden ser el Coto, la Arena, Gijón Sur, porque la Arena, el espacio escénico es muy pequeñito, no por nada, pero Gijón Sur, Ateneo de la Calzada, el Llano, pero también pretendemos utilizar el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que es un espacio, como sabes, bien de interés cultural, y tiene un patio precioso donde cualquier trabajo que se hace en él es un gusto, ¿no? Es una alegría poder hacer trabajos en este espacio. Y también estamos incorporando la calle y otros espacios patrimoniales. Háblame de esto de la calle, porque me gusta mucho esa idea que tenéis, ¿no?, de sacar. Cuéntanoslo, cómo sacáis las artes escénicas a la calle. Pues efectivamente, tenemos dos extensiones del programa Escena Gijón, que es un programa anual, como te digo, que intenta compaginar la programación con otros proyectos de ciudad que pueda haber, como puede ser Danza Gijón o FETEN, ¿no?, que son de nuestro mismo departamento. Intentamos eso, compaginarnos y luego está el Arco Atlántico en verano, no repetir y no contraprogramarnos. Entonces, hemos creado dos extensiones. Por un lado está Escena de Calle, que es esa extensión que lo que pretende es ocupar la calle como espacio en el que la gente se pueda encontrar las artes escénicas. Queremos captar esos no públicos de las artes escénicas, también ofrecer otro tipo de trabajos que en espacios cerrados no lucen igual, como puede ser el circo contemporáneo o como pueden ser propuestas específicamente de calle, pero nos interesa especialmente esos no públicos que les cuesta más entrar en un salón o en un teatro. Entonces esa es la idea de Escena de Calle. Es muy interesante para romper esa barrera que luego a lo mejor gente que lo descubre en la calle, ¿verdad?, luego empieza a ir a los teatros y eso es maravilloso, esa labor. Eso es un gusto. Y sí, háblame de la danza. Pues mira, otra de las disciplinas o de las especialidades de las artes escénicas que está quizás menos representada en general en las programaciones de artes escénicas es la danza, las artes del movimiento. Entonces queríamos atraer públicos a las artes del movimiento programando en Escena en Danza, que es el nombre que de esta extensión, lo otro es Escena de Calle, esto es Escena en Danza, pues intentar generar una programación de las artes del movimiento que esté presente en el mayor número posible de meses a lo largo del año. Es decir, nosotros en enero ya tenemos un ciclo con el conservatorio, que es el ciclo Paso a Paso, y entonces con ellos hacemos aulas en abierto en los centros municipales para que la gente conozca cómo se trabaja pues en un aula de danza, cómo las bailarinas y los bailarines llegan a donde llegan, porque mucha gente piensa que la danza es que se te da muy bien. O sea, cuando alguien ves bailar muy bien, ¡ay, qué bien se le da, qué bien baila! Y el trabajo en la danza es un trabajo de una máxima disciplina, constancia y de todo. Vamos. De constancia, bueno, en el conservatorio, por ejemplo, están 5 horas diarias, de lunes a viernes, en los niveles ya profesionales. Entonces pretendíamos eso, acercar estas artes de movimiento, no solo también, como hemos dicho, a través de espectáculos, sino encuentros, seminarios, mediación, utilizando espacios alternativos, no convencionales, ¿no? Y concretamente, como te decía, en enero, en febrero, en marzo estamos haciendo cosas con el conservatorio, también con las academias de danza, porque nos interesa incorporar todos los agentes
Con la Asociación Profesional de Danza también hemos conversado para ver de qué manera podemos hacer cosas juntos y juntas, y nos interesa eso, ofrecer el hecho escénico desde múltiples perspectivas y contando con el mayor número de agentes posibles. En el mes de abril vamos a tener un mes dedicado del 9 al 29, un mes dedicado a la danza. ¡Qué maravilla! Oye, ¿nos puedes adelantar algo que vamos a poder ver? Algo así que nos puedas... Sí, te puedo adelantar que vamos a hacer cosas en el Museo Nicanor Piñole, en la Ciudadela de Celestino Solar. Vamos a utilizar también el Palacio de Residencias Artísticas de Acción Cultural que inauguramos el pasado mes de diciembre. Vamos a hacer cosas en el Paso de Begoña, en la calle, aquí en Tomás y Valiente, en el Antiguo Instituto, en la Plaza de la República, incorporando trabajos de compañías profesionales, porque insisto que nosotros intentamos contar siempre con ese perfil, porque hay muchas compañías profesionales de las artes escénicas, de danza también tenemos el conservatorio profesional, pero hay muchas compañías profesionales de artes escénicas en Asturias, pero también atraemos a gente de fuera, a nivel nacional, gente que está haciendo trabajos de mediación, como puede ser Mari Paula, que va a estar con un proyecto de mediación para cuerpos no trabajados en la danza. Es decir, es un proyecto que ya hizo en Santander y también llevó a Pamplona, y que incorpora a la mujer. Son 40, vamos a intentar que sean 40 mujeres, con 5 coreógrafas, ella, Mari Paula, como coreógrafa principal, que es Premio Nacional de Danza de Brasil, y va a estar Olimpia Ionarte como coreógrafa, que está aquí en Asturias asentada, con otras coreógrafas, dirigiendo a este grupo de mujeres que muchas de ellas nunca jamás han bailado. Oye, pues vamos, te suena muy bien, ¿eh? Sí, es un proyecto precioso, Al Relente. Así que vamos a abrir la convocatoria ahora para que se puedan apuntar quienes estén interesadas. Estaremos pendientes. Y muchísimas otras propuestas más de danza. Esto es del 9 al 29 de abril, pero ahora estamos en días de teatro. Este mes de marzo estamos en días de teatro. El día 27, que es el próximo miércoles, es el Día Internacional del Teatro. Cuéntanos qué podemos ver de aquí al miércoles, qué obras podemos ver. Eso es, muy bien. Pues el día 27 de marzo, como Día Internacional del Teatro, hemos querido agrupar, intentamos dar una coherencia a la programación, es decir, crear como líneas temáticas o que todo tenga un sentido, para que también crear públicos que puedan saber que en marzo van a tener un teatro, que en abril van a tener más danza, un refuerzo de danza, que igual en mayo y en mayo podemos tener más cosas de calle, circo contemporáneo. Entonces intentamos eso, ¿no? Establecer como una especie de líneas de programación. Como bien dices, en marzo tenemos el Día Internacional del Teatro y hemos propuesto 10 trabajos escénicos desde el 14 de marzo hasta el 27. La programación de escena, que en un primer momento se hacía entre semana y a las 6 de la tarde, también la hemos llevado los fines de semana para permitir que la gente pueda asistir al teatro. Y de aquí al día miércoles 27 tenemos, hoy que es viernes, día 22 de marzo, a Teatro del Norte, con una propuesta escénica que se titula In Memoriam, que es un homenaje a García Lorca. Es un trabajo de Telvino muy personal, en el que él está solo en el escenario y interpreta a García Lorca, a la Sirgu. Bueno, es un trabajo muy interesante y que os invitamos a que vengáis a las 7 de la tarde en el Ateneo de la Calzada. Mañana, sábado 23 de marzo, tenemos a El Hilo Producciones, que es una compañía de Cantabria, pero que tiene muchos vínculos con Asturias, y van a traer una pieza muy curiosa que es Esto no es un libro, en verso. Y lo que pretenden es recuperar los textos del Siglo de Oro, pero trasladarlos al público general, a todos los públicos, mediante propuestas de rap, desde lo cómico. Es un trabajo muy interesante de Sandro Cordero y que creo que puede gustar muchísimo. O sea que también mañana a las 7 os esperamos. Es una propuesta súper interesante, traer los textos del Siglo de Oro, me encanta. Y luego tenemos el día 26 y 27 también a La Huestia, ¿no? Y el 24 también, el domingo, que no se nos olvide, porque tenemos los 2 premios gordos de los premios O de las artes escénicas. Tenemos el domingo Adrián Conde con Checkout, que fue premio al mejor espectáculo infantil de este año, del 2024, y premio FETEN al mejor intérprete masculino. Es una propuesta para todos los públicos, porque todo lo que tiene que ver con trabajos que trabajan desde el corazón y que tocan
temáticas universales, como puede ser la falta de tiempo de dedicación a la familia, ¿no? Que es lo que trabaja Adrián Conde en este caso. A las 12 de la mañana vamos a repartir las entradas, es gratuito, todo lo que hacemos en escena es con entrada libre hasta completar aforo, excepto cuando hacemos seminarios dirigidos a público profesional o que ya tenemos un aforo más reducido, sí. Pero si no, es entrada libre hasta completar aforo. Mañana con el tema de Adrián, que tiene muchos seguidores, vamos a repartir desde las 11 de la mañana, el día 24, el domingo, aquí en el Antiguo Instituto, las entradas, ¿vale? Hasta que las agotemos. Vale, tomamos nota también. Sí, tomar nota. Va a haber mucha gente, o sea que por favor organizaros porque sí. Y el 27, el 26 tenemos con La Huestia, que también fue el otro premio gordo, que es la gran obra de La Huestia Producciones, Ada Byron, ganaron 6 premios O de las artes escénicas, entre ellos al mejor espectáculo, el de mejor interpretación femenina, Aici Díaz, mejor dirección, Ernesto Arias, mejor producción, mejor iluminación, mejor vamos, o sea, se han llevado prácticamente todos los premios por un trabajo que han hecho. El premio Jovellanos del Teatro 2023, que tuvieron una concesión, o sea, les dan un dinero para que puedan hacer una obra de teatro de calidad, y entonces lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y entonces tenemos aquí a todo el elenco el martes 26 a las 7:30, porque van a hacer un taller y un encuentro con todos ellos y todas ellas, y también van a ofrecer una especie de taller matemático, porque como sabes esta obra gira tiene mucho que ver con las matemáticas. Es Ada Byron, que es la hija de Lord Byron, y bueno, es la primera matemática programadora de la historia. Entonces hay acertijos matemáticos en la propuesta escénica, y es una manera de avanzar y poder luego cogerla mejor, ¿no? Durante la obra. No es necesario que te lo expliquen, pero está muy bien, refuerza. No es necesario ser avezado en los números. Exactamente. Pero bueno, oye, es otra manera de fusionar también los números, las artes escénicas, todo. Es precioso, porque además es que el arte, también todo es matemáticas al final, ¿no? Sí. La música es matemáticas, la danza va con un compás y te mueves también por números, es tu referente, ¿no? Y al final las matemáticas nos impregnan en todo. Y eso es lo que intenta César Alonso, que es el autor que escribió esta obra, o sea, es un doctor en matemáticas, que es también intérprete de la obra, y cuando escribió la obra él es matemático, pero también es artista, entonces tiene mucho de esa mezcla, entonces sí que es una propuesta que por favor venid, porque es preciosa. Es el miércoles, antes de lo que es la Semana Santa, miércoles 27, a las 7 en el Antiguo Instituto. Pues tomamos nota de todo este programa, porque a mí la verdad es que me costaría decidir, así que voy a ver si puedo venir a todo, porque todo me parece maravilloso. Me encantaría verte. Y el mes que viene en la danza también nos vemos. Pues sí. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a ti. Estupenda labor por las artes escénicas.